Buenos días, mis amados hermanos. Hoy es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegremos, hermanos, porque es el día bendito en que nosotros los cristianos buscamos a nuestro Dios como congregación. Y en esta hora, en este momento, es el momento de nuestra escuela bíblica dominical. Así que, mis hermanos, yo quiero invitarles para que nos pongamos en oración al Señor y permitamos ahorita en el estudio de su palabra que Él nos lleve por caminos de paz, caminos que nos animen a continuar adelante en la vida cristiana. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, llegamos, oh Dios, ante tu santa y divina presencia, dándote infinitas gracias, Señor, porque este día es el día que tú hiciste, Señor, y en él nos gozamos, nos alegramos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, Señor, y a pesar de la situación tan lamentable que vivimos en el mundo con esta pandemia, Señor, tú has tenido a bien misericordia en nosotros y hasta el día de hoy tú aquí nos tienes. Padre, has permitido que la semana de vacunación se haya llevado a cabo, Señor, y solo te rogamos que sigas estando con nosotros, Dios, después de las vacaciones de primavera, Señor, pues el aumento de los contagios y las muertes, Señor, ha subido en gran manera, no únicamente en nuestra ciudad, Señor, sino en nuestro estado, Señor, donde nosotros vivimos. Te rogamos, oh Dios Padre Santo, que sigas obrando en la vida del ser humano, de esta población, de este estado, de este país, Señor, para que seamos obedientes a esas reglas que nos dan del Departamento de Salud, Señor, para que estos contagios disminuyan y por lo mismo las muertes también, Señor. Ten misericordia, Dios, y ahora guíanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, la que es buena para nosotros y tiene palabras que nos ayudan, que nos llevan a esa vida eterna que tú nos has prometido a todo aquel que hemos creído en Cristo Jesús. Gracias, nuestro Dios, te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amados hermanos, en esta mañana vamos a iniciar un nuevo tema. Iniciamos una serie de lecciones, van a ser 6, en las que estará cada lección basada en este tema llamado ¿Cómo hablar de Jesús? ¿Cómo hablar de Jesús? Y nuestra primer clase de estas 6 se llama Nuestra Comisión. Nuestra Comisión. Si vamos a hablar de Jesús, quiere decir que hay una comisión que Él nos ha dejado, ¿sí? Y esa comisión, pues hay que cumplirla. Hermanos, hablar de Jesús a otras personas, hablar del Evangelio, de las buenas nuevas que el Señor Jesús prometió, esto va a permitir, hermanos, que algunas almas, algunas vidas sean cambiadas, sean transformadas como fue la suya, como fue la mía cuando Cristo Jesús vino a nuestro corazón, ¿sí? Usted y yo sabemos que cuando Cristo llega al corazón del hombre, ese corazón es transformado por el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y todo comienza con el arrepentimiento, el reconocimiento de que hemos pecado para con Dios y que es necesario arrepentirnos, volvernos a Dios. Y para ello ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, y de esa manera es al poner nuestra fe en Cristo, en el Cristo resucitado, que entonces nosotros tenemos vida eterna que Él nos ha prometido. Entonces, hermanos, ya cuando entramos a esta conversión de dejar nuestra vida pasada y entrar a la vida nueva en Cristo Jesús, es importante que si entendemos esto, hemos de saber, hermanos, que es urgente poner en práctica lo que usted y yo hemos por gracia obtenido. Urge, hermanos, que no dejemos perder un solo minuto sin hablarle a otros de lo que Jesús ha hecho por usted y por mí. Hermanos, si examináramos nuestras vidas, ¿estaremos obedeciendo a Dios y a su palabra? La Escritura afirma, hermanos, que es un mandato de nuestro Señor y Salvador
el que usted y yo cumplamos con la gran comisión que nos ha dejado en el Evangelio según San Mateo, precisamente en el capítulo 28. Les invito a abrir sus Biblias. Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Vamos a ver la gran comisión. ¿Dónde hablar de Cristo? Bueno, vamos a hablar de Cristo donde Él nos tiene, donde Él nos ponga, donde Él nos lleve. Hermanos, el asunto está en que usted y yo somos embajadores de Cristo. Y si somos embajadores, entonces el Señor nos va a mandar a algún lugar, ya sea en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro estado o fuera de nuestro estado o incluso fuera del país. La historia de los cristianos, hermanos, eso es lo que nos dice. Somos llamados por el Señor a donde Él nos llame. La autoridad es Cristo. Él ha prometido estar con nosotros y hablar a otros de Jesús es una gran bendición, es un privilegio, pues de esa manera, al compartir de Jesús con otros, damos a conocer del amor, de la bondad, de la misericordia, de la gracia de nuestro Salvador a todas aquellas personas que bíblicamente están muertos en sus delitos y pecados. Pero cuando llegan a Cristo, tienen vida nueva y para vida eterna. Hermanos, es importante entonces que hablemos de Jesús y esa es precisamente nuestra comisión. Esa es nuestra misión. Hemos de tomar muy en serio, hermanos, la misión de Dios y obedecer activamente a nuestro Señor. Quiero invitarles, hermanos, a que veamos nuestro primer punto, ¿cuál es nuestra comisión? Pues ir y hacer discípulos. Y esto lo he tomado de este pasaje de Mateo 28, 18, 19 y 20, que les invito a que leamos. Muchos lo conocemos de memoria, háganlo si pueden y si no, lean conmigo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, estos versículos son palabras que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos. Le dijo a sus discípulos. El apóstol Mateo, hermanos, quien escribe este evangelio, él está concluyendo todo el relato de la vida de nuestro Señor Jesucristo y está dejando un gran reto a los seguidores del Señor Jesús. Sí, hermano, a usted y a mí. Es un reto que nos deja. Anteriormente a esta lectura, hermanos, en Mateo 28, 16, dice la Escritura, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Hermanos, ya esto está porque el Señor Jesús ya va a ascender al cielo, ya el Señor Jesús se había manifestado a muchos, ya resucitado, pero ¿qué encontramos? Bueno, encontramos en el versículo 17, y cuando le vieron, cuando ya el Señor Jesús llega a Galilea, dice, cuando le vieron, le adoraron. Ay, qué bendición, hermanos. Ver al Señor Jesús y adorarle es lo que debemos de hacer. Pero ¿qué dice la Escritura al final de este versículo 16? Pero algunos dudaron, hermanos. Algunos dudaron. Es interesante, hermanos, lo que el escritor sagrado, los que escribieron la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, nos dice aquí Mateo que algunos dudaron. Ante esa duda, hermanos, viene el versículo 18. Y Jesús se acercó. Jesús se acercó. Así sucede siempre, hermanos. Siempre es el Señor el que se acerca al hombre. Siempre es el Señor
nuestro Dios, siempre es el Espíritu Santo que está buscando al hombre. Nunca es al revés. Es muy difícil. Siempre Dios es el que ha buscado al hombre. ¿Se recuerda cuando Adán y Eva pecaron? ¿Buscaron a Dios después de su pecado? No, Dios los buscó a ellos. Caín cuando mató a Abel, ¿buscó a Dios? No, es Dios quien lo busca a él. Ananías y Zafira cuando hicieron lo que hicieron en el libro de los Hechos, ellos fueron y buscaron a Dios y pidieron perdón por lo que hicieron. No. Dios a través del apóstol Pedro. Hermanos, Dios busca, Dios se acerca, Dios se acerca al hombre y es el que siempre habla. Así sucede ahora en este pasaje de Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó a ellos, se acercó. Nuestro Dios cuando se acerca al hombre se acerca para sostenernos, se acerca para alentarnos, se acerca para animarnos, para aconsejarnos, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué? Todo por el gran amor que Él tiene por el ser humano. Él tiene mucho amor para nosotros, tiene múltiples promesas para con nosotros. Y a pesar incluso de que dudamos muchas veces. ¿Cuántas veces se había presentado el Señor? Y aún hoy, en este pasaje dice que después de que le adoraron, algunos dudaron. Hermanos, aún ante nuestra falta de fe, aún a nuestra necedad, aún ante nuestra incredulidad, el Señor siempre se acerca a nosotros. Él se acerca, hermanos, y para que le vean, se acercó y le vieron, para que ya no tuvieran dudas de que Él era, y así entendieran lo que enseguida Él les iba a decir. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor Jesús? En primer lugar, le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Claro, hermanos, no hay algo sobre lo que Él no tenga autoridad. Nada, hermanos. El cielo y la tierra por Él fueron creados, para Él fueron creados, ¿sí? De esta manera usted y yo, hermanos, debemos de tener en cuenta que Él demostró su autoridad en todo el desarrollo de su ministerio aquí en la tierra. En los milagros mostró su autoridad, sacando demonios mostró su autoridad, resucitando muertos mostró su autoridad. En sus enseñanzas hablaba, dice la Biblia, como quien tiene autoridad. Y claro, en su gloriosa resurrección mostró su poder, su autoridad sobre la misma muerte. Hermanos, este versículo 19 ahora tenemos lo que conocemos como esa gran comisión en base a la autoridad que el Señor tiene, que le fue dada de parte de su Padre Celestial, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué nos deja el Señor escrito? Id y haced discípulos. Dos verbos, id, imperativo, no hay más que hacerlo. Haced, hermanos, otro verbo imperativo. ¿A dónde vamos a ir? A donde Él nos lleve. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser discípulos, dice aquí. Id y hacer discípulos. Como Señor de todo, Cristo Jesús nos estaba dejando, hermanos, una gran misión. Esta misión, hermanos, es única y exclusiva para todo seguidor de Cristo Jesús. ¿Usted es creyente en Cristo? Entonces es para usted esta comisión. Yo soy creyente en Cristo, es para mí también esta comisión que el Señor nos deja. Donde quiera que fuere uno, hermanos, debe de hablarle a otros que no conocen de Cristo Jesús. Hay que hablarles de la salvación del Señor. Sí, hay que decirles que el pecado existe. Hay que decirles que estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado. Hemos pecado y ese pecado nos separa totalmente de Dios.
No hay forma de acercarnos, de tener un encuentro con Dios mientras que el pecado nos esté separando de Dios. No hay maneras, no hay ningún medio para poder llegar a Dios. Él se ha acercado a nosotros únicamente a través de Cristo Jesús. Es a través de Cristo como podemos tener comunión con nuestro Dios. Hacer discípulos, hermanos, hacer discípulos implica tanto un aprendiz como un seguidor. Cada discípulo decidirá obedecer al Señor en el bautismo. Fíjese, en la enseñanza, en esto de estar aprendiendo, el aprendiz llega a reconocer que es necesario obedecer al Señor en el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es una de las dos ordenanzas que el Señor nos ha dejado en su palabra. La segunda ordenanza es la cena del Señor. Bautismo es la primera ordenanza dada por Cristo. La segunda, ya mencioné, es la cena del Señor. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un símbolo que describe la salvación que tenemos por parte de nuestro Dios en Cristo Jesús. La salvación tiene su base en la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 6:3. La salvación tiene su esencia, es la muerte espiritual a la vieja vida de pecados y resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús. Romanos 6:4. Y la esperanza de la salvación es la convicción de morir corporalmente para resucitar con un cuerpo glorificado, redimido por Cristo Jesús. Romanos 6:5. ¿Quién debe bautizarse? Ya estoy yéndome a esto de hacer discípulos, porque dice la Escritura, hacer discípulos, y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién debe bautizarse? Solo el creyente en Cristo Jesús, el redimido por la sangre del Cordero de Dios. Hechos 2:41. Tengamos mucho cuidado, hermanos. El bautismo es un símbolo nada más. El bautismo no salva. El bautismo no borra pecados. El bautismo no lava pecados, no limpia pecados. Quien salva es Cristo, quien borra, limpia y lava es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ya nuestros pecados fueron borrados, lavados, limpiados en el cruento madero donde Cristo murió. Todo está pagado ya. Solo tenemos que poner nuestra fe en nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Es necesario cumplir, hermanos, con esta misión, con esta comisión que el Señor nos ha dejado. Por tanto, id. No diga nunca que no. Si el Señor le pone ahí, usted vaya. ¿Sí? Si el Señor le dice, ve a esta parte, usted vaya a esa parte. Eso es cumplir con la gran comisión. Una vez que vaya uno y presente el Evangelio, bueno, pues ahora sigue llevarles, ¿verdad?, a cumplir con esta ordenanza que el Señor nos ha dejado, como es el bautismo. El versículo 20 nos habla de enseñarles. Gracias damos a Dios, hermanos, porque muchos de ustedes y yo hemos ido aprendiendo de la palabra de Dios a través de la enseñanza de su Biblia, de su palabra, aquí en nuestra iglesia, en nuestro templo, en nuestras clases, desde niños unos y otros, pues vamos avanzando en diferentes clases de niños y luego a jóvenes, luego ya nos casamos, pues vamos a clases de adultos, la enseñanza bíblica a través de los mensajes. Todo eso va ayudándonos, hermanos, a cumplir con esta comisión que nos ha dejado el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él os ha mandado. Hermanos, es interesante que usted y yo debemos de atesorar la Escritura, guardarla como algo muy preciado, pero obedecerla es vital para toda la vida de quienes somos creyentes en Cristo Jesús.
En tanto cumplamos con esto, el Señor promete estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo o hasta que el Señor nos lleve. ¿Sí? Hermanos, cumplamos con ir y hacer discípulos. La segunda parte de nuestra lección, hermanos, el segundo punto de nuestra misión, de nuestra lección, que se llama así, es reconciliarnos con Dios. ¿Ah? El hombre debe reconciliarse con Dios por Cristo. Por Cristo. Sí, hermanos, esto es la gran misión que tenemos, la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Vamos ahora a pasar a otro pasaje. Lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 19. Dice la escritura de esta forma. Capítulo 5 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículos 16 al 19. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, proclamar al mundo que se puede reconciliar con Dios por medio de Cristo. Esto, hermanos, es la gran tarea que usted y yo tenemos. Es la gran comisión que Dios nos ha dejado. Reconciliar, ¿por qué? ¿Por qué hemos de reconciliarnos con Dios? Entendemos que si hemos de reconciliarnos con alguien es porque no la llevamos bien. Pues sí, hermanos. El asunto está de que necesitamos reconciliarnos con Dios porque el pecado, vuelvo a repetirlo, nos ha separado de Dios. Y solamente en Cristo podemos reconciliarnos. Solamente, no hay de otra manera. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Destituidos significa echar fuera. Hemos sido echados fuera de la gloria de Dios. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron? ¿Siguieron en el huerto del Edén? Ya no. Fueron echados fuera porque pecaron. Ahora el apóstol Pablo, en esta carta a los Corintios, nos menciona en el versículo 15 de este capítulo, en el 15:15, nos dice de la siguiente manera. Permítame tantito. Que ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Y por todos murió, versículo 5:15, perdón, hermanos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, es necesario entonces que el hombre se reconcilie con Dios, y solo lo puede hacer a través de Cristo, quien resucitó y murió. No hay de otra manera. Cristo ya pagó todo en la cruz del Calvario, y su resurrección nos afirma de esa victoria que él tuvo con la muerte, en la tumba que no le pudo retener. En este versículo 16 ahora, hermanos, que empezamos a leer ahorita, nos dice que él ya no juzga como antes, ni vivía, ni ve las cosas como antes. Eso es lo que tenemos aquí en este versículo. Ahora usted y yo hemos de ver a Cristo como el que vive y reina para siempre. Eso es lo que usted y yo hemos de buscar aquí.
Hay un versículo precioso en esta lectura que hicimos y es el versículo 17. Y lo conocemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Los cristianos, hermanos, tenemos que ser diferentes. ¿Por qué razón hemos de ser diferentes? Bueno, porque ahora estamos en Cristo. Hemos sido rescatados por Cristo y tenemos que dar a conocer al mundo nuestra vida cristiana, ¿sí? El cambio que el cristiano experimenta cuando llega a Cristo es un cambio radical. Es un cambio radical que se experimenta por la presencia, por el poder sobrenatural de nuestro Dios. Un poder manifestado en el Espíritu Santo. Solo Dios lo puede hacer. Y este cambio radical, usted y yo lo hemos experimentado como cristianos. Cuando Cristo llega al corazón. Es por Cristo que el mundo puede ser transformado. No hay de otra manera. El mundo día tras día se hunde y se hunde más. Aún con la ciencia tan avanzada, el hombre se pierde más y más y más. Por no alzar su vista al Creador de los cielos. Por no mirar al Cristo resucitado. Al Cristo sí que fue crucificado, sí que fue enterrado, sí también. Pero el Cristo resucitado es a quien hay que ver. Por Él tenemos victoria para vida eterna. Por Él tenemos victoria para vida eterna. Dice la Escritura que las cosas viejas pasaron. Sí, todas las cosas de nuestra anterior vida ya el Señor no las toma en cuenta. Las ha aventado hacia el profundo de la mar. Él ya no se acuerda de ello. Él ve nuestra vida ahora en Él. Somos nuevas criaturas. Hemos sido transformados por su poder. Ya no debemos de volver atrás. Ya no debemos de voltear atrás. ¿Se acuerda lo que le pasó a la mujer de Lot? Muy claro se les dijo que no voltearan. Volteó, se quedó en estatua de sal. A través de mi vida como cristiano he conocido a muchos hermanos que han vuelto atrás y su condición es peor. Y eso lo dice la Biblia, peor que antes. Hermanos, veamos al Cristo resucitado. Seamos hombres y mujeres que demos a conocer al mundo de nuestra nueva vida en Cristo. Cierto que no somos justos, no somos perfectos, no, pecamos y hemos de buscar el perdón de nuestro Dios. Decirle, Señor, yo no quiero más pecar. Yo quiero verte a ti, yo quiero llegar ante tu presencia. Pidámosle al Señor mostrarnos al mundo con vidas transformadas, vidas nuevas. Dios nos ayude, hermanos, a mostrarnos así. El versículo 18 nos dice muy claramente, y todo esto proviene de Dios. Hermanos, la transformación de la vida del hombre no proviene de nosotros. Por el intelecto humano no. Por el bienestar económico del hombre tampoco, menos. Podemos ver a aquel joven rico que tenía mucho dinero. Tristemente se fue cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Nuestro Dios nos ayude, hermanos, a que el hombre vea en nuestras vidas, vidas cambiadas, transformadas, nuevas por el poder de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Cuántas ocasiones la Biblia nos vuelve a decir y nos vuelve a decir? Es por Cristo quien podemos cambiar. Aquí se reafirma una vez más que el cambio milagroso, la obra sobrenatural, la transformación incontestable es obra exclusiva de Dios. Él nos ha reconciliado consigo mismo. No hay otra manera, solamente a través de Cristo. El hombre quedamos excluidos de la gloria de Dios y solamente a través de Cristo podemos volver a tener relación con Dios.
por la justicia de Cristo, por su sacrificio sustitutivo en la cruz del Calvario, es que podemos ser reconciliados por Dios. Pero, y una vez ya reconciliados, pues ahora, hermanos, ya reconciliados con Dios a través de Cristo, por Cristo, pues ahora Él nos ha dado la bendita oportunidad de ser portadores de esa reconciliación. Ahora somos hombres y mujeres que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Esto, hermanos, es para que se siga proclamando a Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. El corazón de los hombres puede seguir siendo transformado por el testimonio suyo y por el testimonio mío. Por la palabra que usted y yo demos a otros, palabra que sea de la palabra de Dios, para que el hombre se reconcilie con Dios. ¿Cuál es la reconciliación, hermanos? Bueno, dice el versículo 19, perdón porque no lo leímos, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo que decía ahorita, hermanos, ya una vez que llegamos y somos transformados por el poder de Dios, nos reconciliamos con Dios, Él ya no toma en cuenta nuestros pecados pasados. Él ya no toma en cuenta nuestros pecados presentes y tampoco los futuros. Pero no debemos de pecar más. No debemos de pecar más. La obra del poder y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas nos guiará para no pecar más. Y si pecamos, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Recibiremos una llamadita de atención del Espíritu Santo que nos diga, no peques más. Esto no está bien. Dios por Cristo entonces, hermanos, reconcilió al mundo. Sí, al morir Cristo en la cruz, pagó el precio de nuestro pecado, una vez y para siempre. Pero el hombre necesita saberlo. Necesita saberlo. Y por decisión propia el hombre debe de aceptar el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Reconocer el pecado para con Dios, arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús, el unigénito de Dios, es esencial para que el hombre se reconcilie con Dios. Pero usted y yo somos los embajadores, los encargados de llevar el mensaje de la reconciliación. ¿Lo haremos, hermanos? Pasemos al tercer punto, hermanos, y es que en nuestra comisión, ahora, bueno, en los versículos que leeremos, 20 y 21, nos hablan de que somos embajadores en nombre de Cristo. Eso somos, hermanos. 20 y 21 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermosos pasajes, hermanos, qué hermosas palabras en la Escritura que escribió el apóstol Pablo para nosotros, claro, guiado por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, fuera de Cristo es imposible reconciliarnos con Dios. Disculpen que el apóstol Pablo remacha y remacha y remacha. Fuera de Cristo no hay reconciliación con Dios. Es imposible. No hay manera. El creyente como embajador de Cristo es representante de Él, de Cristo. Aquí en la tierra usted y yo somos embajadores. Dios nos ha puesto aquí como embajadores. Y los embajadores tienen una misión que cumplir como tales. Como emisarios del rey, es una prioridad llamar al pecador a reconciliarse con Dios. Creer en Cristo para salvación. Este llamado de reconciliación, la respuesta es para vida o es para muerte. Usted y yo cumplamos como embajadores. Digámosle al hombre la necesidad de reconciliarse con Dios a través de Cristo. El hombre ha de tomar la decisión. Mire,
sucede lo que le empezamos a leer hoy. Se acercó Jesús allá en Mateo 28. Jesús es el que se acerca. Usted y yo debemos de permitirnos ser llevados por Dios y de esa manera Dios se está acercando al hombre. Y es el hombre el que va a decir sí al Señor o en su libre albedrío le dirá no. Hermanos, pero la reconciliación con Dios es un asunto de vida o muerte. El Evangelio según San Juan, quiero invitarles, capítulo 3, según San Juan, capítulo 3. Quiero invitarles a leer el versículo 17 y el versículo 18. Después de ese versículo 16 tan amado, tan predicado de Juan 3:16. Pero quiero para esta lección invitarles el 17 y 18. Dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no quiere condenar al mundo. Dios quiere que el hombre sea salvo por Cristo. Pero ¿qué dice el 18? El que en él cree, él es Cristo. Voy a poner ahí Cristo. El que cree en Cristo no es condenado. Bueno, si el que cree en Cristo no es condenado, ¿qué sucede con el que no cree en Cristo? Pues ya es condenado. Y eso es lo que dice este versículo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree es condenado, pero el que ya creyó, ese no es condenado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Si estamos en el grupo del no creer y que ya somos condenados, pues lo que necesitamos hacer es creer para pasar al grupo de los no condenados. ¿Por qué es condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está, hermanos. Ese es el mensaje que tenemos que dar para que el hombre se reconcilie con Dios. Hay que tener mucho cuidado aquí, hermanos. La salvación es única y exclusivamente de Dios por Cristo. No es por la forma en que usted y yo hablemos, muy bonito, o los colores que le pongamos a lo que decimos, no. La salvación es de Dios, la obra es de Dios. Nosotros solo somos sus siervos, solo somos sus embajadores, sus representantes. Seamos fieles en obedecer y hacer nuestra parte, hermanos. Como si Dios, dice ahí, rogase por medio de nosotros. Somos, hermanos, herramientas útiles. Somos vasijas de honra para el alfarero, que es nuestro Dios. Versículo 21, hermano, y último. La salvación y la reconciliación es por los méritos que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pues Él no conoció pecado. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Eso dijo Juan. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue lo único que Dios pudo aceptar, porque Cristo no tenía ningún pecado. No había nadie que pudiera morir en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo fue el Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, según nos lo dice Pedro en su primer carta, capítulo 1, versículo 19. Por esa razón, al llegar a Cristo, nosotros, hermanos, tenemos la justicia de Dios. Somos justos a través de Cristo Jesús. No por nosotros, por Cristo Jesús. El pecador en Cristo es declarado justo. Si todo esto no hubiera así, si no hubiera sufrido Cristo llegado a la cruz del Calvario, pues entonces, hermanos, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, seguiríamos muertos en delitos y pecados. Pero hermanos, lo maravilloso, lo hermoso es
que Cristo murió, pero resucitó. Y al resucitar, ahora nosotros somos hechos justicia de Dios en Cristo por los méritos de Cristo, y por Él hemos sido aceptados en la familia de Dios. Qué bendición tenemos los cristianos. Qué misión tenemos los cristianos por cumplir. Hagámoslo, hermanos, porque esto no podemos decir, Señor, ahorita no. Es un mandato que Dios nos ha dejado. ¿Lo cumpliremos? Claro que sí, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Amoroso Señor, te agradecemos en Cristo Jesús. Cuánto, Señor, tú nos amas, la bendición que nos has dado de ver estos pasajes, Señor, donde tenemos una gran misión que cumplir, Señor, ir y hacer discípulos. Gracias por estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Gracias porque Dios, en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Gracias, Señor, porque somos embajadores tuyos. Somos, Señor, mensajeros tuyos para que otros, Señor, también se reconcilien con Dios a través de Cristo Jesús. Señor, bendito seas por tu muerte y tu sacrificio en la cruz del Calvario, y porque con poder venciste la muerte y resucitaste. Hoy estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Perdónanos, Padre, nuestros pecados, y ayúdanos, Padre, a mejorar siempre nuestra relación contigo y por lo mismo con nuestros semejantes. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta el próximo domingo.